Hola, hoy les vamos a presentar la simbología en el cristianismo del mundo clásico. Vamos a comenzar hablando de Orfeo. Orfeo es un personaje que proviene de la mitología griega. Según los relatos, cuando tocaba su lira, las fieras se calmaban y los hombres se reunían para oírlo y hacer descansar sus almas. La capacidad que tenía Orfeo para domar a los animales salvajes con su canción, su heroico viaje a los infiernos y su muerte violenta, digamos que recordaron a los primeros cristianos la similitud que tenía con Jesús. De tal manera que lo equiparaban como Orfeo amansaba a las fieras mientras que Cristo a las almas. El cristianismo primitivo lo acogió como un símbolo, acoplando a sus creencias el credo órfico, que propone una innovadora interpretación del ser humano como compuesto de un cuerpo y un alma indestructible que sobrevive y recibe premios o castigos más allá de la muerte. Ahora hablaremos de Isis. El culto hacia Isis comenzó en Egipto con la quinta dinastía como la diosa madre y reina del cielo, asociada con frecuencia con los cuernos de la luna, y se extendió por Oriente Próximo y el Imperio Romano. Una de las escenas más famosas y más representativas es la de Isis amamantando a Horus. Isis entonces se convirtió en el modelo para todas las reinas de Egipto, que eran conocidas como hija de Dios, gran esposa del rey y la madre de Dios. Esto es muy importante porque para el cristianismo, en el concilio de Éfeso, donde la doctrina de la maternidad divina fue brillantemente defendida por Cirilo de Alejandría, aprobó el culto a María como madre de Dios. Esto es muy importante porque al acoplar a Isis dentro del cristianismo, la imagen de María lactante, entonces hace parte como un préstamo de Isis lactans adoptado por los cristianos captos, es decir, de Egipto, para su presentación. Moscóforo y Hermes Crióforo. El moscóforo griego era el joven que llevaba los animales en los sacrificios, el portador de las ofrendas, y en este sentido era un símbolo del culto. Esta imagen, existente en el mundo griego desde el siglo VI a.C., fue tomada por los romanos para representar a Hermes Crióforo, portador del cordero. La historia de Hermes, contada por Pausanias, cuenta que éste había ahuyentado la peste de la ciudad de Tánagra llevando un cordero a sus espaldas, y esto se convierte en un símbolo de filantropía. Por ello serán entonces el modelo perfecto para la imagen del Cristo, el buen pastor, el que cuida y rescata a sus ovejas perdidas, un símbolo de la redención. Hermes también tenía, digamos que la función de conducir las almas de los difuntos, y esto también se relacionó con Cristo, ya que por medio de este el alma del hombre piadoso llega a la vida eterna. Toas de Lemnos. El rey Toas de Lemnos sirve de base para la iconografía de Noé saliendo del arca, que en este tiempo siempre se representa como una caja, arcón o arca, y no como un gran barco. Endimión. Endimión es un personaje proveniente de la mitología griega. La historia de Endimión básicamente se resume en que Zeus prometió a Endimión, a petición de la luna, concederle la realización de un deseo, y el pastor escogió el de dormirse en un sueño eterno. Para los romanos, esta historia representa perfectamente el deseo de conseguir tras la muerte la felicidad eterna, y digamos que esta iconografía, la del bello pastor dormido bajo un arbusto, la utilizada por la plástica cristiana, que añade un último capítulo que no está en los textos sagrados a la narración de Jonás, mostrándole adormecido bajo un arbusto después de ser vomitado por la ballena, como una alegoría del alma en el paraíso. Las veneras. La venera en origen está asociada a la diosa Venus Afrodita, ya que procede de venerar, denominativo de Venus, y en origen remite a su culto. Cuando la jerarquía eclesiástica se hizo poderosa, asumió los símbolos del imperio, entre ellos la venera, que pasa a cobijar los emblemas principales de la religión cristiana, tales como Cristo, apóstoles, santos, Virgen María, etc. Y se ofrece veneración a aquellos objetos situados bajo el ábside o los nichos de las iglesias. También entonces se ve como una manera para expresar la santidad, y a veces se superpone a las cabezas de Cristo o los santos. Los banquetes. En la cultura romana tenían como tradición celebrar el ágape funerario o refrigerio. Los familiares y amigos del difunto celebraban un banquete después del entierro y luego otra vez al 9º día después del funeral, y posteriormente cada año. Esta costumbre se mantuvo con los primeros cristianos, que de forma ritual seguían llevando alimentos a las tumbas y catatumbas en honor a los mártires cristianos y de sus familiares. Entonces el cristianismo toma el refrigerium como el banquete eucarístico o fractio panis, cuando encima de la mesa ante los comensales aparecen los panes y los peces, o los panes y el vino, alusión a la vez a la Eucaristía, a los 2 milagros de la multiplicación de los panes y al milagro de las bodas en Caná. La Santa Cena es una preparación del banquete mesiánico en
ángel, que Cristo volverá a encontrarse con los suyos. Coronas, nimbos, palmas y victoria. Desde la época griega, la corona de laurel es símbolo de victoria y triunfo y como tal fue adoptada por los emperadores romanos. En los contextos funerarios cristianos representa la victoria de Cristo, simbolizado por el crismón sobre la muerte. Para griegos y romanos, los dioses y emperadores estaban rodeados por un nimbo o aureola de luz divina que irradiaba a su alrededor, y así es como se representa la santidad en la imaginería cristiana. La palma tiene su origen en las carreras de carros del circo. Al vencedor se le entregaba una hoja de palma como símbolo del triunfo. Este símbolo también fue adoptado por el cristianismo para simbolizar la victoria del mártir sobre el mal. La victoria era para griegos y romanos portadora de la buena suerte. Se la suele representar con alas y llevando una corona de laurel o una palma, por lo que acabará siendo asociada al triunfo cristiano. También será la base para la representación de los ángeles, al fundirse con los erotes alados de la plástica romana. Gracias.